Buenas tardes, mi nombre es Mary Johanna Posada Castaño, soy estudiante de doctorado en educación y vengo a hablarles de una investigación que desarrollé en el Centro Educativo Rural Camoita, San Martín de los Llanos Meta, en el marco de un área de entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a hablar de la lectoescritura rural. Título del proyecto. Fortalecimiento de competencias lectoescritoras mediante entornos virtuales de aprendizaje en estudiantes de primaria del Centro Educativo Rural Camoita. Hablando un poco del contexto de la realidad educativa, hablamos de 25 estudiantes en edades que oscilan entre los 9 y 13 años de edad en el estrato 1. Un 65% de ellos, de estos estudiantes de cuarto y quinto grado, están en un nivel mínimo de competencias comunicativas y hay unas barreras estructurales características de una zona rural, que es la escasa conectividad a Internet, alta dependencia de planes de datos móviles y metodologías fuertemente tradicionalistas. El punto de partida refleja deficiencias críticas en comprensión y producción textual. Si hablamos de lectura, desde su comprensión, hablamos de una comprensión puramente literal, una lectura mecanizada, sin procesos de pensamiento profundo, una ausencia total de inferencia o relación de información. Y cuando hablamos de escritura o producción textual, hablamos de textos cortos y fragmentados, ideas repetitivas con limitación léxica, carencia de conectores lógicos y desconocimiento ortográfico. De aquí surge el objetivo del proyecto. Objetivo general del proyecto. Fortalecer las competencias lectoescritoras de los estudiantes de cuarto y quinto grado del Centro Educativo Rural Camoita mediante la implementación de entornos virtuales de aprendizaje como estrategia pedagógica mediada por las TIC, orientada al mejoramiento de la comprensión lectora y la producción textual. Para darle sustento teórico, entonces, a esta investigación, vamos a hablar de una fundamentación teórica para la transición hacia una epistemología digital. Nos centramos en el constructivismo de Vygotsky y de Ausubel como teóricos que hablan del aprendizaje como un proceso activo, social y situado, y retoman la tecnología como una herramienta para potenciar funciones psicológicas superiores. Retomemos la epistemología digital como una ruptura del modelo tradicional y concebimos el docente como diseñador de experiencias y mediador crítico y al estudiante como un constructor autónomo de su propio conocimiento. Hablemos de la escritura como proceso, ya que deja de ser un producto estático impreso para convertirse en un ciclo dinámico donde hay planificación, textualización, revisión y retroalimentación inmediata. Enciso y Escalante 2022. Lectoescritura como base del pensamiento crítico y autonomía. Vygotsky, 1979. Aprendizaje como proceso social que desarrolla las funciones psicológicas superiores. Díaz, Becerril y Guadarrama, 2018, EVA como espacios para la interacción didáctica y construcción de saber. Aguadet, 2015, TIC para la colaboración y democratización del acceso al conocimiento. Para la mediación pedagógica tecnológica como un catalizador del aprendizaje, entonces tuve que describir dos variables. La variable independiente, que es la implementación de EVA, más la mediación pedagógica desde el constructivismo, que da como resultado la variable dependiente, que sería la mejora significativa en lectoescritura. El objetivo central de esta investigación estuvo centrado en transformar el aula tradicional mediante estrategias pedagógicas basadas en TIC, superando la sola presencia del hardware, para lograr una alfabetización digital activa. Miremos acá cómo el Google Classroom responde a las exigencias técnicas y estructurales de la ruralidad y se convirtió entonces en una estrategia óptima para el desarrollo de esta investigación. En cuanto a la demanda de banda ancha, tendría muy baja en ideales de datos móviles, entonces por lo pronto era más viable que el Moodle o el Chamilo. La capacidad móvil online era súper alta y permitía descargar guías sin red. En el caso de Moodle era media, de Camilo baja. La curva de aprendizaje de la interfaz del Moodle era compleja, en el Camilo era media, pero en el Classroom es intuitiva y es un estilo de red social. Tiene un estilo completamente de red social. El construir la infraestructura, el Moodle requiere un servidor, el Camilo requiere servidor, pero el Google Classroom entonces es es una plataforma gratuita para la educación. Hablemos del diseño metodológico. El diseño metodológico que escogimos era mixto de alcance explicativo de corte cuasi experimental. El enfoque de la investigación mixto secuencial explicativo, donde predominaba el cuantitativo para medir el impacto del objetivo, complementando con análisis cualitativo para medir la percepción estudiantil. Tuvo una muestra de único grupo intacto, 23 estudiantes voluntarios, cuyo criterio de inclusión era el nivel bajo o básico en lectura. El diseño cuasi experimental con diseño de pretest y posttest lo apliqué en la intervención estandarizada y los instrumentos estuvieron validados
mediante 3 jueces expertos, que fue una prueba de tipo close, rúbricas de producción escrita, escala de Likert y el registro de observación. Tuvimos 4 fases metodológicas para la implementación del entorno virtual. Una fase 1, que era el diagnóstico, que era la aplicación de pretest y encuesta inicial de habilidades digitales y actitudinales. Una fase 2, que tenía como objetivo la implementación, 8 semanas de mediación pedagógica en Google Classroom, un uso intensivo de multimedia, videos, audiolibros e interacción de escritura. Una fase 3, que era la evaluación final, que es donde se aplicaba la evaluación post-test, la encuesta de percepción de salida para medir la transformación, y la fase 4, que es precisamente la que estoy sustentando en el momento, que es el análisis que se da de la triangulación de datos cuantitativos, la prueba test y student y la codificación del análisis cualitativo. En el pretest podemos revelar un nivel inicial dominado por la mecanización y el desinterés. Hay una desmotivación evidente de la lectura, vista como un deber mecánico. Las respuestas correctas eran del 36.6%. Había una alta dependencia del docente por temor al uso de dispositivos y al fracaso. Y había unos textos breves, fragmentados y con severa limitación léxica, que eran las respuestas incorrectas en un promedio de 10.6 de 16 preguntas. La evaluación cualitativa. Y en cuanto a la evolución cualitativa de la dependencia, la autonomía digital, en cuanto a la escritura, antes en el pretest era superficial, era apresurada, era estrictamente literal, pero después del posttest veíamos que era analítica, más detenida, que había una capacidad de inferir, relacionar información con el contexto. Antes en el pretest era corta, desordenada, con ideas desconectadas, temerosa, altamente dependiente de la instrucción del maestro, pero luego del posttest veíamos que era un poco más extensa, que era estructurada, que tenía secuencia lógica, que estaba apoyada en el proceso de revisión digital, que había una seguridad tecnológica y frente a esa seguridad una motivación intrínseca, con una disposición activa frente al texto. Acá vemos el crecimiento exponencial en la comprensión y producción de textos tras 8 semanas. El Insight nos muestra un incremento estadísticamente significativo, donde se demuestra que el entorno virtual dinamizó ciertos procesos de pensamiento, eliminando la lectura por simple mecanización. El margen de error cayó dramáticamente al 7.9 y llevamos de 36.6 preguntas correctas a un 92.0% de preguntas correctas. La alta aceptación estudiantil frente al ecosistema del aprendizaje digital precisamente es siempre, o sea, les encantaría tener todo el tiempo, estar mediados por el aprendizaje digital. Era la respuesta más masiva. Hay una motivación, un aumento sustancial en el interés por leer cuando la actividad está mediada por multimedias o entornos visuales. Hay una usabilidad, los estudiantes calificaron la interfaz de Classroom como altamente intuitiva, reduciendo drásticamente la frustración hacia lo tecnológico. Y hay una preferencia fuerte al deseo de continuar utilizando EVA en el currículo regular, superando ampliamente la preferencia por el papel y el lápiz estático. En síntesis, no es solo la herramienta tecnológica, es la mediación pedagógica. Hay un contexto rural donde vemos profundas limitaciones de tiempo y conectividad superadas por un diseño asincrónico. Vemos una pedagogía constructivista donde el docente es un diseñador y el estudiante es un creador empoderado. Y vemos la plataforma Google Classroom como una interfaz muy intuitiva que integra la multimedia, la retroalimenta formativamente. Y por sí mismo, entonces, la tecnología por sí sola nos cierra la brecha. Es la intervención didáctica planificada dentro del EVA lo que transforma la lectura literal en pensamiento crítico. Las conclusiones de mi trabajo, entonces, los entornos virtuales como igualadores de oportunidades, entonces vemos que hay una efectividad probada. Los EVA mejoran dramáticamente la comprensión inferencial y la estructuración lógica de la escritura en primaria rural. Hay una autonomía cognitiva porque se transforma al estudiante de un receptor pasivo a un creador seguro y autónomo, elevando su autoestima académica. Hay una viabilidad rural porque hay herramientas de baja demanda de datos como Classroom, como ya lo demostramos en las diapositivas anteriores, demostrando que la innovación es posible sin infraestructuras costosas. Y hay una alfabetización digital con el uso de la plataforma que instala competencias digitales transversales absolutamente necesarias para la transición a la educación secundaria. Implicaciones de un futuro hacia una política sostenible de tecnología educativa rural. Debemos tener una capacitación docente, es una urgencia transitar de la mera entrega de un hardware a la formación docente estructural en epistemología didáctica digital. Hay una escalabilidad en el modelo de la implementación en SER, como ITA, es
metodológicamente replicable en otras instituciones rurales de Colombia con recursos limitados, y hay una sostenibilidad en el tiempo por la necesidad imperante de políticas educativas que garanticen el acceso equitativo a Internet como un derecho para consolidar la igualdad. Estas son entonces las referencias bibliográficas que tuve en cuenta para todo el desarrollo de la investigación. Muchas gracias.